El siguiente material fue elaborado por la Escuela Nacional de Salud Pública para fines educativos. ENSAP, Escuela Nacional de Salud Pública, presenta. Bienvenidos al curso Gestión del Riesgo de Desastres en Salud, nivel básico. Hoy hablaremos del siguiente tema: reducción del riesgo de desastres en salud. A cargo del experto temático Marcia Apestegui Pinto, máster en Gerencia de Servicios en Salud. Empezamos. En esta sección del curso vamos a hablar sobre los procesos de la gestión de riesgo de desastres, los componentes de la gestión de riesgo de desastres, el proceso de reducción, que es el corazón de esta presentación, sus subprocesos de reducción, el marco normativo nacional y la reducción de riesgo de desastres con un enfoque multiamenaza. Los componentes de la gestión de riesgo de desastres son tres: la gestión prospectiva, que es básicamente el conjunto de acciones que vamos a planificar y realizar con el propósito de evitar un riesgo futuro. Acá tenemos un ejemplo, es lo que aconteció en Pisco. En el terremoto de Pisco en el 2007, los establecimientos quizás no estaban ubicados en el mejor suelo de ese territorio, y fue uno de los motivos por los cuales tuvieron una serie de fallas de afectación. Pero en el marco de la gestión prospectiva, la construcción de los nuevos hospitales de Pisco ya tomaron consideraciones de los nuevos reglamentos nacionales de edificaciones, en las que se tenía en cuenta el tipo de suelo donde estaba construido. Dentro de la gestión correctiva, llamamos a esto al conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir el riesgo existente. Un ejemplo de esto es cuando hacemos un diagnóstico de seguridad o un índice de seguridad y hacemos un plan de intervención, lo implementamos. O también cuando hacemos una inspección técnica de seguridad en edificaciones, hacemos el levantamiento de observaciones y obtenemos el certificado de seguridad en edificaciones, o el que anteriormente se llamaba el certificado de defensa civil. Dentro de la gestión reactiva, es lo que básicamente quizás es la actividad que mejor hemos desarrollado, que es básicamente dentro de los procesos de la reducción, la respuesta pura, ¿no? Que son las acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea ante un peligro inminente o cuando se materializa el riesgo. Dentro de los procesos, nosotros tenemos 7 procesos de gestión de riesgo de desastres: la estimación, la prevención y los que nos convoca este día, que es la reducción. ¿Y qué es la reducción de riesgo de desastres? Pues son acciones para reducir la vulnerabilidad, o sea, los riesgos que ya existen en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Y esto es muy importante considerar. Los procesos de la gestión de riesgo de desastres, quizás los que más se enlazan, son los que suceden durante el antes. Uno estima el riesgo, uno lo reduce, se prepara y también lo previene, ¿no? Ya después del evento o el impacto, vamos a decir que desencadenamiento de alguna amenaza o peligro, es la respuesta pura, la rehabilitación y la reconstrucción. En nuestro país, como ustedes saben, tenemos nuestra normativa, y dentro del proceso de gestión de riesgo de desastres, nuestra ley lo ha dividido en subprocesos. Uno es la normatividad y lineamientos, luego es el diagnóstico e intervención, ¿no? Porque habíamos previsto que para poder hacer una reducción tenemos que saber cuál es su realidad, tenemos que estimar o diagnosticar ese riesgo para poder intervenir. Es la participación social, también es el otro subproceso, porque todos tenemos que interactuar, todos somos parte de este proceso de reducción. Tenemos que evaluar programas y proyectos, planificación participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que planificamos en conjunto, planificamos a nivel sectorial, planificamos a nivel de la comunidad. Entonces esto es muy importante, ¿no? La planificación integral, armonizada y transversal es el otro subproceso. Es la gestión de los recursos, cómo nosotros reducimos nuestros riesgos o cómo reducimos las observaciones que hemos desarrollado
con un diagnóstico previo o con la estimación de riesgo. Y la implementación de la gestión de riesgo de desastres propiamente dicha. Y un elemento que es transversal ante todo es el seguimiento y la evolución de este proceso, ¿no? Tenemos que hacer el seguimiento permanente a la implementación de la reducción de riesgo de desastres. A nivel de marco normativo, como ustedes bien saben, tenemos los lineamientos técnicos del proceso de reducción de riesgo de desastres, que fue aprobado con resolución ministerial 220 del 2013 de PCM, que aprueba los lineamientos técnicos para el proceso de gestión de riesgo de desastres. Asimismo, CENEPRED, con la resolución Jefatural 082 del 2016, aprueba una guía metodológica para poder elaborar el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres a nivel de todos los niveles de gobierno. Esta directiva nos emite directrices, permite a los diferentes sectores o diferentes componentes de este gran sistema de gestión de riesgo de desastres poder planificar y elaborar el plan de prevención y reducción de riesgos. Acá vamos a comentar un poco sobre cómo nosotros a nivel de sector podríamos implementar un proceso de reducción de la mano del proceso de estimación. Nosotros sabemos que nuestros establecimientos de salud están sujetos al impacto de amenazas múltiples, lo que se llama el enfoque multiamenaza. Ya lo hemos vivido a nivel de pandemia. Estábamos con un tema de pandemia, pero podía suscitarse o se dieron lluvias y teníamos que trabajar para reducir ambos eventos, ¿no? Hemos tenido, podría materializar un incendio, podría materializarse también un sismo, ya que estamos en un terreno con alto nivel o incidencia de sismos, ¿no? Por nuestra ubicación geográfica. Entonces, acá tenemos un enfoque o un gráfico, cortesía del doctor José Cortegana, donde podemos ver que este establecimiento de salud está situado, es un hospital hipotético, al lado del mar, al lado de montañas, y podemos ver que está con riesgo de tsunami, riesgo de sismo, huaicos y deslizamientos. Ante esto podemos implementar nuestras herramientas que tenemos como país. Nosotros a nivel país tenemos herramientas como el índice de seguridad hospitalaria, que actualmente está desarrollándose ya con una versión 2, solamente para hospitales. Tenemos diagnósticos de evaluación en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones o en el marco de las ITSE. Adicionalmente tenemos una herramienta que se llama el STAR-H, que mide cada amenaza o que analiza cada amenaza al interior del establecimiento de salud, amenaza o peligro. Entonces tenemos estas herramientas de evaluación y podemos estimar el riesgo. ¿Para qué lo estimamos? ¿Por qué es tan importante desarrollar este paso previo? Para poder hacer nuestro plan de mejora o plan de intervención. ¿Y qué podemos implementar? ¿Cómo nos podemos organizar frente a estas vulnerabilidades o estas observaciones que hemos encontrado en el establecimiento? Y también frente a las amenazas que podemos tener, tanto naturales o aquellas que son tecnológicas, ¿no? Entonces vemos acá cómo este hospital hipotético que está al lado del litoral, que tiene riesgo de tsunami, que tiene riesgo de sismo, riesgo de deslizamientos, ¿cómo se organiza? ¿Qué desarrolla? 1. Delimita hasta dónde es la zona de su posible tsunami, ¿no? De acuerdo a las entidades científicas. Entonces la planificación tiene que ir de la mano con lo que nuestras entidades científicas emiten y desarrollan. Luego se basa hasta dónde puede llegar el impacto de deslizamiento de las montañas que están al costado de él, ¿no? Que también desarrolla este hospital. Puede plantear una reubicación, ¿no? De este establecimiento, que sería una segunda fase. Y lo más importante y lo primordial es el fortalecimiento de capacidades de los trabajadores y ocupantes de ese establecimiento de salud, ¿no?
implementa su sistema de comando de incidentes, desarrolla sus simulacros y simulaciones basadas en el impacto probable de estas amenazas que hemos descrito. Entonces es un trabajo permanente que desarrollan no solamente en el establecimiento propio, sino que se plantea nuevas estrategias. ¿Para qué? Para guardar la seguridad de los ocupantes y de los trabajadores de ese establecimiento. ¿Y con qué? Con el gran objetivo de entrelazar lo que conocemos con el nombre de hospitales resilientes, ¿no? Que abarca varios componentes, no solo el componente seguro, sino también tiene que adaptarse a las amenazas y al espacio donde está ubicado este establecimiento de salud, ¿no? Entonces este ejemplo es bastante interesante, es bastante dinámico como para poder nosotros como colaboradores del sector salud desarrollar e implementar y utilizar las herramientas que tenemos y cómo frente a estas observaciones que van a emitir o van a desarrollar estas estimaciones vamos a poder reducir el riesgo de desastres en nuestro establecimiento y trabajar mediante cronogramas, porque vamos a hablar más adelante que dentro de las observaciones que vamos a encontrar hay observaciones que tienen costo cero y otras obviamente que van a tener o van a meritar una inversión y una inversión mucho más grande, un gran proyecto de inversión, ¿no? Como es el caso de este establecimiento, que se proyectó la reubicación a una zona más segura, proyectó la reubicación y la construcción también en mejores condiciones de seguridad. Entonces tenemos pasos para reducir el riesgo de desastres, aquellas que tienen costo cero, aquellas que tienen mediano costo y otras que ya necesitan un gran proyecto de inversión. Entonces, hablamos de las herramientas que tenemos. Un ejemplo o el que más conocemos, el que más hemos implementado y desarrollado a nivel del sector salud es el índice de seguridad hospitalaria. Como bien sabemos, ya nos va a categorizar al establecimiento de salud en A, que es la mejor condición, o sea que puede resistir el impacto de un evento adverso. B, que puede aguantar de manera moderada, pero necesita implementar algunas medidas de subsanación de observaciones. Y la C, de repente es el contexto no tan alentador en el que tenemos que desarrollar medidas urgentes para poder optimizar este establecimiento de salud, ¿no? Entonces, dentro de estas observaciones que nos va desarrollar o nos va a brindar este índice de seguridad hospitalaria están las observaciones del componente estructural, el no estructural y las observaciones que están en el componente de gestión de emergencias, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Hablando desde el punto de vista ya presupuestal, nos podemos dar cuenta que a nivel de las observaciones de gestión de emergencias son aquellas que están ligadas al planeamiento, son aquellas que están ligadas a la preparación, a la implementación de los planes que ya tienen y también a la prueba de estos planes, ¿no? Por ejemplo, los simulacros y simulaciones. Entonces esto no tiene un costo excesivo. Adicionalmente, en las observaciones no estructurales podemos encontrar y optimizar las rutas de evacuación, que también no tienen costos. Más adelante vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado al respecto. Entonces, habíamos mencionado otra herramienta importante a la cual nos puede derivar este índice de seguridad hospitalaria. Si nuestra condición de seguridad está en C, que es el peor escenario, quiere decir que las observaciones estructurales no están dentro de la seguridad que se espera para el marco normativo que estamos trabajando, o sea que no están de acuerdo a las normas de edificaciones de nuestro país. Entonces los evaluadores nos pueden recomendar un estudio de vulnerabilidad estructural, que este es un estudio mucho más minucioso, es un estudio que amerita un análisis de las estructuras y cimientos de esa edificación. Entonces, los evaluadores del ISH pueden recomendar
Si es que el establecimiento no está en las condiciones óptimas de seguridad o está en un nivel C bastante bajo, pueden recomendar estos estudios. ¿Y qué nos van a dar estos estudios? En base a esos análisis tan minuciosos que les estaba comentando, nos pueden recomendar. ¿Qué nos pueden recomendar? El reforzamiento de las estructuras, nos pueden recomendar un proyecto de inversión del establecimiento de salud, un nuevo proyecto de inversión, o también mantenimientos correctivos, ¿no? Como el tema de poder optimizar pues las condiciones de este establecimiento, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. También tener en cuenta que el ISH lo podemos hacer nosotros, los colaboradores del sector salud, cada uno en sus áreas, los ingenieros civiles, los estructurales, los no estructurales serán los arquitectos, y el componente de gestión de emergencia lo vamos a elaborar los profesionales de la salud. Ya habíamos hablado a nivel de la gestión que podríamos hacer en el levantamiento de observaciones de la gestión de emergencia, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo, si bien es cierto, de planeamiento. Son cosas que no nos van a meritar un gran impacto presupuestal, como por ejemplo la implementación de nuestro grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, la socialización de planes, la implementación de estos planes frente a cada amenaza que tenga mayor impacto al establecimiento de salud. Hay que ponerlos en práctica mediante los simulacros, simulaciones, poder realizar las tarjetas de acción frente a cada acción que vamos a desarrollar ante las amenazas que se desencadenen y socializarlo, ¿no? Y la implementación del sistema de comando de incidentes, que nos va a poder brindar un desarrollo de respuesta mucho más específica y mejor concatenada, porque nos va a permitir desarrollar la respuesta de manera vertical al interior del establecimiento de salud, con un mando único, con terminología común, y tiene que ser socializado y tiene que ser de conocimiento de todos los colaboradores de ese establecimiento. La implementación de áreas de expansión para poder insertar la oferta móvil. Entonces, esto es más o menos un panorama de cómo nosotros podemos desarrollar nuestros planes de intervención mediante el índice de seguridad hospitalaria y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Ahora les había mencionado de una herramienta que podemos ejecutar a nivel de establecimientos de salud, que son los diagnósticos de seguridad en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones o en el marco de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Si bien es cierto, nosotros como sector salud no somos los encargados de desarrollar esta actividad, pero sí somos los encargados de que nuestro establecimiento de salud tenga las condiciones seguras. Entonces, ¿qué hacemos? Nos autodiagnosticamos. ¿Y qué observamos acá? ¿Qué pueden evidenciar acá nuestros ingenieros o arquitectos que desarrollen esta actividad? Tienen que ver los medios de evacuación y señalización que tenemos en el establecimiento, se fijan y velan por diagnosticar el estado de nuestras instalaciones eléctricas, como les mencionaba, todo dentro del marco de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Tienen que ver qué medidas de protección contra incendios tiene este establecimiento de salud. También se tiene que evidenciar cómo están nuestras instalaciones sanitarias y aquellas otros riesgos asociados que podríamos encontrar que estuvieran vinculados pues a las funciones de nuestro establecimiento. ¿Y todo para qué? Para que la función de esta edificación de salud pueda seguir funcionando después de un desastre. Entonces tenemos el ISH, tenemos estos diagnósticos de seguridad y cada uno de ellos nos va a proporcionar medidas específicas para poder optimizar las condiciones de seguridad. Acá les muestro cómo existen acciones que son a costo cero y que vamos a reducir. Vamos a reducir un riesgo probable de incendios, un riesgo
o probable de un colapso cuando nosotros podamos desarrollar una evacuación en el establecimiento de salud, ¿no? Nosotros podemos optimizar nuestras rutas de evacuación, podemos capacitar a las personas o darles formación de que colocar este tipo de almacenes express, un término muy interesante, que nuestros propios colaboradores en los diferentes establecimientos colocan y que al final nos puede obstruir y puede desencadenar en un gran problema si es que ocurriera un sismo, si es que ocurriera un incendio. Otro tema importante es que, si bien es cierto, a nivel de almacenes tenemos que albergar una gran capacidad de cajas e insumos, tenemos que desarrollarlo dentro de las mejores condiciones de orden, porque eso nos va a llevar a que podamos desarrollar una evacuación correcta. También a nivel de los archivos, tenemos los anaqueles. Una buena fijación de estos anaqueles va a poder evitar una muerte de uno de esos trabajadores cuando ocurra un sismo, o también va a poder evitar cualquier tipo de impacto que podría ocurrir, no solamente en un sismo, puede ser en cualquier otra situación. Esos anaqueles podrían caerse, ¿no? Entonces es importante que estén fijos, que las historias también tengan una pequeña varilla para evitar que no se caigan. Entonces ya les estoy mostrando acá cómo sí podemos trabajar con aquellas acciones de reducción que son a costo cero y que es un trabajo que realmente tenemos que hacer día a día. Los que somos responsables de los hospitales a nivel de gestión de riesgo de desastres, tenemos que desarrollar este trabajo, vamos a decir así, un trabajo de hormiga y permanente, y sensibilizando a nuestro propio personal y a nuestros propios trabajadores que poner en práctica estas actividades, estas acciones, va a poder evitar un riesgo futuro. Entonces, para resumir todo lo que hemos estado comentando, paso 1, estimamos el riesgo, aplicamos y usamos las herramientas con las que contamos, que son el índice de seguridad hospitalaria, que es el STAR-H, que ya tenemos un grupo de personas que ya se han formado en esta herramienta. Tenemos el STAR en macro, que ya el STAR es una herramienta en macro, es una herramienta a nivel de territorio geográfico, que también nos da un análisis importante para considerar durante el planeamiento los diagnósticos de seguridad en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones y las inspecciones técnicas de seguridad, para que estas herramientas nos proporcionan observaciones para reducirlas, y las podemos levantar aquellas que tienen presupuesto y aquellas que no tienen presupuesto, ¿no? Entonces podemos desarrollar planes y actividades a corto, mediano y largo plazo. Y lo primordial es hacer un seguimiento a cada una de estas etapas que estamos contando, ¿no? Entonces ese es el resumen que yo les he dado referente a lo que es la implementación o la reducción de riesgo de desastres en el contexto de la salud. Son acciones que podemos desarrollar. Nosotros les vamos a dejar acá la bibliografía, podemos entrar a las páginas del CENEPRED, aquí les vamos a dejar más o menos los links a donde pueden ustedes ingresar para obtener un poquito de amplitud en el marco normativo de lo que es la gestión de riesgo de desastres y específicamente la reducción de riesgos. Les agradezco mucho por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.